ser parcial. Es decir que vamos a tener en una disolución acuosa parte de la molécula del ácido, una determinada concentración de ácido, y una determinada concentración de su base conjugada, ¿bien? Y esos van a estar en equilibrio entre sí. Ahora vamos a ver igual ejemplos relacionados con esto. Las bases conjugadas de los ácidos débiles muestran poca capacidad para quitar protones al agua. Las bases conjugadas de los ácidos débiles son bases débiles también. O sea, estaríamos en una situación intermedia. Y las sustancias con acidez despreciable, es decir, que no tienen tendencia a desprotonarse en agua, acá tienen como ejemplo el metano, van a ver que cuando la disuelvan en agua, no van a tener prácticamente nada de su base conjugada, ¿bien? Y esa base conjugada, como les dice acá, va a ser muy fuerte en comparación con la fuerza del ácido correspondiente. Esta tabla seguramente la vieron o algo similar en la clase de teoría. Es una escala de fuerza, de acidez y de basicidad. ¿Está bien? Fíjense que los ácidos fuertes están en la parte superior y sus bases conjugadas tienen acidez despreciable. ¿Bien? Luego tienen las situaciones intermedias y en la parte inferior tienen las bases fuertes y sus ácidos conjugados con acidez despreciable. ¿Bien? Este cuadrito les va a servir en un principio para ir haciendo las predicciones, más que nada hasta que ustedes puedan ya asociar determinados compuestos, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido nítrico, que son ácidos fuertes característicos. Por el momento ustedes pueden tener esta tabla a mano y determinarlo con esta tabla. ¿Bien? Voy a sacar esa barra. No me deja sacar la barra para mostrarles. Ahí. Ustedes van a tener acá. Quizás si leo el chat ya lo saca. Bueno, acá tienen un ejemplo de una reacción entonces de un ácido fuerte, bien, es el que está primero en la lista de los ácidos, cuando reacciona con agua, bien. Si comparamos, bueno, los productos que nos dan en este caso son los protones. Bueno, después les pongo el presente, chicos. Tiene el ácido clorhídrico que reacciona con agua y genera el agua protonada, que es el hidronio, y la base conjugada del ácido clorhídrico, que es el cloruro. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de cómo transcurre esta reacción? Comparo las bases de un lado y del otro de la reacción y los ácidos de un lado y del otro. ¿Bien? Si me fijo, bueno, obviamente el ácido clorhídrico está primero en la tabla, es un ácido fuerte, y por otro lado tengo el agua, que es una base más fuerte que el cloruro. ¿Cómo me doy cuenta? Y me fijo acá en la tabla. Tengo el agua, está acá, y obviamente en comparación con el cloruro está un poco más abajo, con lo cual es un poco más fuerte, ¿está? Aunque fíjense que tampoco es demasiado fuerte, ¿bien? Lo que pasa es que cuando lo hacemos por comparación, vemos que
es más fuerte que el cloruro. Acá tienen otro ejemplo, tienen una molécula, siempre cuando les aparecen este tipo de estructuras, carbonos, hidrógenos, o sea, en cantidad, son moléculas orgánicas. Esto es un ácido, es el ácido sulfúrico, para que ya les quede la estructura, sería algo así. Es de, entre los compuestos orgánicos, es uno de los más ácidos, ¿bien? Tiene esta estructura y es este protón que tienen acá el que se pierde en la reacción ácido-base. Entonces tengo el ácido acético, el agua, y escribo entonces los ácidos y las bases conjugadas. En este caso me queda, o sea, el ácido va a desprotonarse, el agua va a protonarse. Me genera hidronio y el ácido la base conjugada del ácido carboxílico. Si comparo, nuevamente me fijo en la tabla, la base del ácido carboxílico me aparece en esta posición y es una base más fuerte que el agua, ¿bien? Entonces, esta base, perdón, va a tener tendencia a protonarse. Entonces, en toda reacción ácido-base, la posición del equilibrio favorece la transferencia del protón a la base más fuerte. ¿Está bien? Entonces, en el primer caso teníamos el teníamos el agua, que era la base más fuerte, o sea que, fíjense que allá ya directamente ni siquiera les pone la flecha de equilibrio, sino que les pone una flecha directa. ¿Qué quiere decir? Que no hay prácticamente, o no se observa prácticamente una reacción inversa, sino que es directamente la formación del cloruro y del hidronio. En cambio, en este caso hay un equilibrio y este equilibrio va a tener tendencia a tener un poquito más de ácido en cuanto a la presencia en la disolución, ¿no? En la mezcla de reacción, mejor dicho. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Estos simplemente Sí, eran repaso de, digamos, lo que ustedes ya vieron en la teoría, como para que lo tengan a mano. Entonces, acá ya directamente les copié ejercicios de la guía. Si ustedes, yo como para poder tener para escribir, ustedes obviamente lo van a tener que hacer en su hoja. El primer ejercicio de la guía de ácido base les pide que, dado los siguientes compuestos, los clasifiquen como ácidos fuertes, débiles o acides despreciables. ¿Bien? Como les dije, si bien hay hay parámetros para determinarlos, o sea, tanto experimentales como también predicciones en función de qué especies químicas estén, de qué elementos contenga la fórmula molecular de los compuestos, que también lo habrás visto en teoría. Por ahora vamos a
simplemente guiarnos por esta tabla. ¿Bien? Entonces, en estos 3 ejemplos, ¿cómo los clasificamos? El primero es débil. Bien, me fijo. El primero, ¿dónde me aparece? Tengo que buscarlo como ácido. Bien, entonces me fijo, está en esta posición. Fíjense que está casi al límite con la acidez del agua, que está, digamos, dentro de los ácidos débiles. Con lo cual, este va a ser... Profe, el que está más arriba. Perdón, acá. Lo vi mal. De cualquier manera, sí es débil, digamos, o sea, la conclusión es la misma, está en esa zona intermedia, ¿bien? Y les diría que casi más cerca de la acidez del agua que... entonces, este va a ser un ácido débil. El agua, bueno, obviamente, ya lo dijimos, está acá al límite de la acidez despreciable. ¿Y el amonio? Igual. Igual, porque fíjense que están ahí cerquita en la escala, ¿no está? En principio, estos 3 ácidos van a ser ácidos débiles, y eso lo podemos ver, digamos, en la tabla. ¿Y para qué nos va a servir el hecho de conocer o clasificar si un ácido es fuerte o es débil? Para saber hacia qué lado se desplaza el equilibrio. Bien. Una, para saber hacia qué lado se desplaza el equilibrio, pero antes que eso, incluso saber cómo va a reaccionar. ¿Está? Porque voy a tener que comparar, supongamos que tengo 2 especies que reaccionan entre sí. Tengo que definir cuál va a actuar como... Muchas veces no voy a saber a priori cuál va a ser el ácido y cuál va a ser la base. Entonces, antes que nada, puedo comparar en esta tabla, y obviamente el que esté más arriba de las 2 especies que reaccionen va a actuar como ácido y el otro va a actuar como base. ¿Está? Entonces, supongamos, si tuviésemos el amonio y el agua, ¿bien? En agua, vamos a saber que, ya que el amonio está más arriba en la tabla de acidez, va a actuar como ácido, en cambio el agua va a actuar como base. ¿Bien? Fíjense que se va a protonar. ¿Está? Bien. En el ejercicio 2 les dice que, dadas las siguientes reacciones, deben predecir si el equilibrio está desplazado a la izquierda o a la derecha. Uy, acá hay un error horrible. Esto es una carga negativa, chicos. Porque es el oxidril. ¿Bien? Ahora sí. Entonces, tengo estas 2 reacciones. En la primera, me fijo en los reactivos, ¿no? Este compuesto
¿Dónde aparece en la tabla? Bueno, y ahora sí es el que tienen acá. Bien. Este es ese compuesto. Si lo comparo con el agua, está un poquito más arriba. Bien. Entonces, ¿va a actuar como ácido o como base? Como ácido. Como ácido. Bien. Este va a ser el ácido. Y esta va a ser la base de mi reacción. Bien. Obviamente, al estar tan cerca en la escala, probablemente el equilibrio esté bastante centrado, es decir, no va a haber un desplazamiento rotundo hacia uno de los lados. Pero, en principio, podemos definir este tipo de reacción. Ácido y base. Esta especie... perdón. Al revés. Como está escrito, perdón, este como base y este como ácido, ¿bien? Pero por el tipo de producto que tienen acá. Pero al ver que tenemos el ácido, perdón, la especie... Vamos a borrar esto para no confundir. Me fijo lo que está escrito, tengo esta especie como base, porque acá se protona, y esta especie como ácido, porque se desprotona, ¿bien? Ahora, ¿quiénes tengo que comparar en este caso? Esta especie, ¿qué va a ser? ¿Ácido conjugado o base conjugada? Ácido. Ácido. Ácido conjugado, ¿bien? Ácido conjugado, y esta va a ser mi base conjugada. Entonces, como habíamos visto antes, puedo comparar los ácidos de un lado y del otro, o puedo comparar las bases, ¿bien? Si, por ejemplo, comparamos las bases, tenemos el oxidrilo y tenemos esta especie. Entonces, ¿cuál de los dos en la tabla está en la zona de bases más fuertes? El oxidrilo. El oxidrilo, ¿bien? Entonces, cuanto más fuerte sea la base, más tendencia a protonarse, o sea que el equilibrio hacia dónde va a estar desplazado. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? ¿Todos de acuerdo? ¿Hacia acá? Izquierda no sería. Izquierda, ¿bien? ¿Por qué izquierda? Porque si yo digo, si esta especie es la base más fuerte, la que tiene más tendencia a reaccionar, cuando esté en el medio de disolución va a tener tendencia a protonarse, ¿está? Entonces, el equilibrio en este caso está desplazado hacia la izquierda. ¿Bien? En el ejemplo que tienen abajo, ¿cuál es el ácido y cuál es la base de los reactivos? Sí, decime. Sí. Porque acá como tienen escrita la reacción, o sea, ustedes no tienen que hacer una predicción, sino que directamente les da el producto, tenés que guiarte por lo que está escrito, digamos. Y en este caso, si te fijas, la transferencia del protón se da desde el agua, ¿bien? El agua pierde un protón y se genera el oxidrilo. Entonces, sí o sí va a actuar como ácido, como está escrito.
Después, o sea, obviamente, como ves acá, la reacción se desplaza hacia los reactivos, es decir, que no tiene mucha tendencia a reaccionar el agua o desprotonarse el agua, ¿está? Por eso está desplazado hacia la izquierda. ¿Entienden? A ver, hay una realidad. Uno cuando piensa en la parte experimental, uno lo que hace es, bueno, hacer una predicción. Yo voy a mezclar determinados compuestos y quiero ver cómo va a dar esa reacción. Obviamente, lo que yo voy a buscar en la reacción es que si yo mezclo estos dos, mi idea es que se generen productos. Si el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, no es una reacción que me sirva de manera de generar estos productos. Tendré que encontrar otros reactivos para poder obtenerlo, ¿está? Pero como estos son ejercicios más que nada para ver el desplazamiento y estudiar un poco la relación de los ácidos y las bases, bueno, en este caso no importa, digamos, hacia dónde esté desplazado. ¿Mm? Bien, en el B tienen en los reactivos amonio y oxidrilo, y me genera amoníaco y agua. ¿Cuál de los reactivos es el ácido y cuál está actuando como base? El amoníaco, ¿el amoníaco qué? El ácido. Bien, es el ácido porque fíjense, acá tiene 4 protones y en el producto tiene 3. Y este va a ser su base conjugada, ¿bien? El oxidrilo La va base. a ser la base, exactamente, y el agua su ácido conjugado. Bien, y acá hacemos lo mismo. ¿Cómo sabemos hacia qué lado se desplaza? Puedo comparar las bases. Me fijo en la tabla. Tengo el oxidrilo nuevamente y el amoníaco. Bien. Nuevamente el oxidrilo va a ser una base más fuerte, bien, que en este caso el amoníaco, pero en este ejemplo, en este ítem, el oxidrilo está en el lado izquierdo, con lo cual, ¿hacia qué lado se va a desplazar el equilibrio? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿bien? Acá Profe. sí tiene tendencia a formarse los productos. Sí. Siempre se comparan las bases, entonces, para ver hacia dónde se desplaza. En realidad, podrías comparar las bases o los ácidos, cualquiera de los dos. Fíjate que si comparamos, vamos a comparar los ácidos en este caso. Tengo el amoníaco y el agua, ¿bien? El amonio, perdón, aparece un poco más arriba que el agua. Es decir, que es un ácido un poco más fuerte. Fíjate que la tendencia es la misma. Desplaza hacia la derecha. Profe, siempre se desplazaba hacia donde había menos. Hacia los más débiles. Bien. ¿Está? ¿Por qué? Porque los más débiles, ¿qué significa que sean más débiles? Que van a reaccionar menos, que tienen menos tendencia a reaccionar, en este caso que estamos analizando, ácido-base. Entonces, si se quiere, podemos pensar que es como que están más cómodos estas especies en estas condiciones que los reactivos en este caso. ¿Está? Acá también lo que podemos hacer, si bien no lo pide el ejercicio, es repasar el tema de las constantes. ¿Bien? Lo voy a poner por acá arriba. Habíamos dicho que la constante de una reacción de equilibrio
¿A qué era igual? Era un cociente. Concentración de productos sobre concentración de reactivos. Bien, concentración de productos sobre concentración de reactivos. Bien, fíjense, acuérdense que esto de los corchetes es la concentración y si tiene coeficientes estequiométricos en la ecuación, tienen que estar elevados. Bien, justo en este ejemplo no tenemos esa situación. Entonces, si pensamos en esta ecuación, la constante de equilibrio de A va a ser mayor, igual o menor que 1. Menor. Menor, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay más concentración de reactivos. Bien, tengo más concentraciones de reactivos que están dividiendo. Y en el caso de la reacción B, mayor que 1, porque en este caso voy a tener mayor concentración de productos que de reactivos. ¿Está? Luego, bueno, la magnitud de estas diferencias de concentraciones va a depender de qué tan alejados estén las especies en la tabla. ¿Está? Cuanto mayor diferencia entre los dos ácidos, es decir, el ácido y el otro ácido conjugado, mayor va a ser el desplazamiento que veamos en el equilibrio. ¿Está? Si están muy cercanos entre sí, es decir, que, por ejemplo, que si son dos especies débiles, vamos a encontrar que ese desplazamiento o esa diferencia de concentraciones va a ser mucho menor. ¿Mm? Porque lo primero que hice es ver la tendencia, hacia qué lado se desplaza. Y el hecho de decir que se desplaza significa que estas especies, en este caso de la izquierda, tienen tendencia a reaccionar, ¿bien? Tienen más tendencia a reaccionar que las especies que están escritas a la derecha en este ejemplo. ¿Está? Si reaccionan más, en el equilibrio voy a tener más cantidad de amoníaco y de agua. ¿Bien? Lo mismo me pasa acá. El equilibrio está desplazado, en este caso, para la izquierda. Eso significa que este ácido y esta base tienen más tendencia a reaccionar. Van a estar menos en la posición de equilibrio, va a haber menos cantidad en la posición de equilibrio. Mientras que estas especies que no tienen mucha tendencia a reaccionar, van a estar en mayor concentración. ¿Está? Es como que vos haces la mezcla de la reacción y cuando le dejás el tiempo para que reaccione, llegue al equilibrio, las que no hayan reaccionado se van a mantener como tal. Entonces van a estar en más concentración. Bien. Entonces, siempre que tengan que definir, bueno, acá predecir la constante de equilibrio, primero tienen que ver cómo está desplazado el equilibrio, antes que nada. Identificar las especies y ver de qué lado tengo las especies más fuertes y en consecuencia hacia dónde se desplaza el equilibrio. Bien, acá les pide que prediga
los productos de las siguientes reacciones ácido-base. Asimismo, prediga si el equilibrio está desplazado a la izquierda o a la derecha en la ecuación. Esto es como un poquito más difícil porque tienen que, a partir de dos compuestos, predecir cuál va a ser el producto. ¿Bien? Obviamente nos estamos centrando en reacciones ácido-base. Simplemente, ¿qué le va a pasar a una de las especies y qué le va a pasar a la otra? Una se va a protonar y otra. Y una se va a desprotonar, ¿bien? O dicho de otra manera, una especie le va a transferir un protón a la otra. El ácido le va a transferir un protón a la base, ¿bien? Pero en este caso no tengo escritos los productos, los tengo que escribir yo. Y, a ver, no me acuerdo si acá estaba la tabla también pegada, ahí está. Acá tienen la tabla como para guiarse. Recuerden esto, para poder pensar cuál va a actuar como base, cuál va a actuar como ácido, comparo la fuerza de cada uno, ¿bien? Y escribo sus ácidos y bases conjugadas. ¿Está? Para este ejercicio, vamos a dividirnos en grupos. Primero me tengo que hacer anfitrión. Bien, ahora sí. Ahí armo los grupos. Vichy. Lo tranca. Sí, la voy cazando a poco. Antes no entendí un carajo. Sí. Sí, 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 sí. Yo no, a ver si. No, no. Encima ahora como volvemos a la. Antes no entendía cómo así para darme cuenta cómo se movía para la izquierda y para la derecha. Ni cómo saber cuál era base y cuál era ácido. Sí. Ah, esto está en el. Pará, ¿cómo puedo compartir yo? Sí. A ver, pará. Ahí estoy compartiendo. Este es, ¿no? Ah, y la tabla esta. Estamos. ¿Cuál hay que hacer ahora? ¿El 2, el 3, cuál es? El 3A. El 3A. Yo ando medio perdido con esto, ¿no? No estoy muy bien. Vichy, eh, o sea, claro. Y aparte en la tabla parece siendo más débil que el otro. Ah, no.
No, es verdad, porque no puede dar nada. O sea que el que es más fuerte es eh, sí, que ahí ese es ácido, que le dona a la base. Entonces queda CO3 más HF. ¿El CO3 queda con carga negativa o positiva? Para mí quedan sin carga, ¿puede ser o no? Sí, Pará, sí. ¿cómo? ¿Por qué queda sin carga el HF? Ah, Y esto, ahora hay que ver cuál es más débil de las dos bases. Ahora, entonces queda el HCO3 con carga negativa, ácido. El F- queda como base, el CO3 como base conjugada y el otro ácido. ¿y la base no aceptaba un protón? ¿No sería positivo el CO3? Es que estaba negativo del otro lado, entonces no sé cómo. Sí. No, sí, yo tampoco estoy muy seguro, pero retiro por las dudas. Ahora comparamos las dos bases y cuál es más débil en la tabla. ¿La tienen a mano ustedes? F- y CO3. O sea, que desplaza a la izquierda. Claro, la reacción se desplaza a la base más débil, digamos. Sí. Ya que F- es más débil que CO3. Vamos con el B. O2. ¿Cómo había dicho, cómo había dicho la profesora, tipo, para darse cuenta quién es base y quién es ácido, había que ver cuál era más fuerte? Y acá no sería el oxígeno. Fíjate, en la tabla estaba más fuerte el oxígeno como base que el agua. Sí, aparte el O no puede donar nada del oxígeno. Claro, Entonces, claro. eh, OH más OH. Y el 2 menos del oxígeno, ¿cómo queda en el producto?
Porque ahí no sé si queda OH menos, porque recibe un hidrógeno, entonces no se le resta uno, digamos. Claro. Entonces el primero H menos va a lo mismo. Entonces. Ahora hay que ver si es más fuerte el O2 menos que el OH menos. O sea que va a la derecha. La, la derecha, porque OH menos es menos débil. Bueno, hacemos el C. Uh, Le habrá faltado un 2 acá al H. ¿Cómo? Fíjate que en la tabla ponerle está H2S. O sea, está como. No. Porque no No, está no. este elemento. Ah, no está el HS nomás. No. Está en el otro lado. Claro, pero no tienen que estar los dos del mismo lado para comparar. Porque hay uno que está como ácido y el otro está como base. Quedan así. Uno ácido y otro base. Para mí, el HS menos es base y queda en el producto queda C2H3O2 H2S menos. H2S en realidad. Claro. Sí. Hola. ¿Cómo viene por acá? Todo bien. Bien, bueno, Sí, sí, sí. valoro cualquier cosa, me llaman. Dale, gracias. Em, dos, dos. Sí. H2S. Y el C2H3O2 va con el menos arriba. Fíjate si aparece en la. Y el H2S queda sin nada, ¿no? Perfecto. O sea que va para la derecha. Porque es 2, 8, 3, menos es más. Creo que sí. Sí, sí. Y aparte,
ponerle que pregunta para, no sé, por qué se desplaza. También podemos poner, o sea, a partir de esto, ver lo del equilibrio, la Q en equilibrio, ¿cómo se llama eso? La constante de equilibrio, y ver, viste, que si era mayor a 1 se desplazaba a tal lado y si era menor a tal lado. Como para que quede más completo y poner Sí, eso. mayor a 1 hacia la derecha y menor Claro. hacia la izquierda. Entonces el A es menor que 1, el B es mayor y el C es mayor, Mayor. la constante. Claro, y va Sí. para la izquierda. Sí. Y ahora como, para, primero. ¿Y cómo volvemos? Ahí en salir de la sala no volvemos a la otra. Ah, ahí está. Apretá y dice salir de la. Para
Bueno, vamos a revisar lo que estuvieron haciendo. Compartirles pantalla. En líneas generales, ¿cómo les resultó el ejercicio? Bien. Bien, Bien. Dentro de todo bien. Bien. Fíjense que, bueno, ya en algunos grupos los estuve charlando. En el caso del ítem A y el ítem B, no tenían mucha dificultad en el sentido de que una de las especies solamente podía actuar como base, ¿bien? Entonces, ustedes siempre tienen que pensar en la definición de ácido base. O sea, un ácido es una especie que transfiere un protón y una base, la especie que lo acepta, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en el A teníamos el fluoruro. Obviamente, esta especie, este ion, no tiene ningún protón, con lo cual, sí o sí, va a estar actuando como base. ¿Está bien? Esta especie que tenemos acá, se las dibujo acá arriba, también es una molécula orgánica. Que tiene, bueno, en este caso está cargada negativamente. O sea que esto no está. Bien, tiene esta forma y tiene una carga negativa en el oxígeno. Bien, la que está escrita acá. Entonces, obviamente, de estas dos especies que están escritas, la única que tiene un protón es la primera. ¿Está? Entonces, simplemente en el producto escribo, si esto es el ácido, tengo que escribir su base conjugada. ¿Está bien? ¿Cómo me quedaría? La base CO3. Bien. Con dos cargas negativas. Exactamente. Nunca se olviden de controlar las cargas. ¿Está? Si tenía una carga negativa y pierdo un protón, me va a quedar con dos cargas negativas. ¿Está? Y el ácido conjugado del fluoruro, ¿cómo me va a quedar? HF. Ácido fluorhídrico. Bien, ácido fluorhídrico o, bueno, en este caso, como fíjense que están en solución acuosa, obviamente va a ser ácido fluorhídrico, ¿bien? Si no sería fluoruro de hidrógeno. Bueno, entonces tenemos ya escrita la reacción completa y el ejercicio nos pedía algo más. Nos pedía que hagamos la predicción del desplazamiento del equilibrio, es decir, hacia qué lado va a tender ese equilibrio que está planteado acá. ¿Bien? Entonces, ¿acá qué hacíamos? Podíamos comparar los ácidos de un lado y del otro, o las bases de un lado y del otro. ¿Bien? En principio debemos llegar a la misma conclusión en cualquiera de los dos casos. ¿Está? Si me fijo el fluoruro, ¿dónde me aparece en la tabla? Más débiles. arriba. Que CO3. Es más débil. Acá. Es una base relativamente débil, está en esta zona intermedia. ¿Bien? Si me fijo la otra base, me aparece acá. ¿Bien? Dijimos, en función de cuál es el más fuerte y cuál es el más débil, defino el equilibrio. Entonces,
si la base conjugada, en este caso, es la más fuerte, ¿hacia dónde se desplazaría el equilibrio? Hacia la izquierda. Izquierda. Hacia la izquierda. ¿Bien? ¿Todos llegaron a estos productos y a esta conclusión? Sí. ¿Sí? Perfecto. En el caso del B, lo voy a escribir acá abajo, así no nos queda todo juntito. Ah, pero no me... Perdón. Lo iba a escribir abajo, pero si no tengo que escribir todo. Vamos mejor ahí al costado. Escribo más chico de última. En el caso del B me pasa algo similar al A en el sentido de que una de las especies no tiene protones. ¿Está? Entonces sí o sí va a actuar como base entre este par. ¿Cómo me va a quedar el producto, el ácido conjugado de esta especie cargada negativamente? OH. OH, ¿bien? De este óxido, no me salía la palabra. Bien, tengo OH y ¿qué más? OH también. Sí, pero ¿qué le falta a este OH? Sí, el menos sí, arriba. negativo. Ahí está, la carga Claro. negativa. Bien. Y en si planteo la base conjugada del agua, me queda lo mismo, también un oxidrilo. ¿Bien? Ahí estamos. Obviamente acá lo podríamos escribir como un único producto, ¿no? Pero bueno, lo dejamos así como para que quede bien claro que son dos, para poder hacer, digamos, la comparación de ácido conjugado y de base conjugada. Pero bueno, se trata de la misma especie, en el medio de reacción van a tener esa especie. Profe, ¿y si apareciese solamente uno, sería a la vez ácido conjugado y base conjugada? Claro, es el ácido conjugado del óxido y la base conjugada del agua. Buenísimo. Bien. Y en este caso, ¿hacia dónde está desplazado el equilibrio? Hacia La derecha. Derecho. Hacia la derecha. ¿Está? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien. Y el último, nuevamente tenemos el ácido acético que lo habíamos visto antes y el sulfuro ácido o bisulfuro, perdón. En este caso, ambos tienen protones, ¿está? Entonces acá sí lo que voy a necesitar es compararlos en la tabla para poder predecir algún tipo de producto, ¿no? Entonces, lo que me conviene acá en este caso es compararlos como ácidos, ¿bien? Busco al ácido acético, lo tengo por acá, y si me fijo, no voy a, yo ahora no lo encuentro, no voy a encontrar en este ejemplo el sulfuro ácido. ¿Bien? En esta tabla. Fíjense que está el ácido, o sea, el diprótico, digamos, pero después no lo encuentro en la tabla de los ácidos. ¿Bien? ¿Qué me da idea que no lo encuentro en esta tabla? Es base. Que va a actuar principalmente como base, ¿bien? Seguramente si buscamos, justo esta tabla es simplificada, si lo buscamos a lo mejor en otra tabla, puede que lo encontremos, pero fíjense que me aparece acá como base débil, ¿bien? Vamos a escribir la protonación en ese sentido, o sea,
esta especie como ácido y esta especie como base. ¿Está? Si yo hago eso, voy a tener, voy a escribirlo así para ser más rápido. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar, obviamente, sin un protón. Bien, y una carga negativa. Más el ácido sulfídrico. Bien. Entonces, esto sería mi base conjugada. Y este otro sería mi ácido conjugado. Ahí está. Ahora sí, una vez que escribí la especie, ¿qué hago? Comparo. ¿Qué voy a comparar en este caso? Obviamente me conviene, o sea, no podría comparar cualquiera de las dos, pero bueno, tomo las bases, ¿no? Si yo tomo el bisulfuro, que lo tengo acá marcado, y tomo la base del ácido carboxílico, bien, tengo estas dos bases. ¿Cuál es la base más fuerte entre esas dos? El HS. Claro, el sulfuro ácido o bisulfuro, ¿bien? Entonces, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿bien? ¿Todos llegaron a hacer el ejercicio C? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense que un poco es ir de a poco familiarizándose con la fuerza de los ácidos y las bases y con el concepto de protonación-desprotonación. Una vez que ustedes tienen en claro eso, es relativamente fácil de hacer, ¿no? Bien. Voy a borrar todo esto. Bien. Tenemos ahora el ejercicio 4, ¿bien? Que se conoce como K-Water, ¿bien? O KW. ¿Y esto con qué está relacionado? Como les dice acá, está relacionado con la autoionización del agua, ¿bien? ¿Cómo van a definir a la K-Water? ¿Qué es la K-Water? Constante del producto iónico del agua. Bien, es una constante de equilibrio, pero relacionada con esta reacción de autoionización del agua, ¿bien? Entonces, ¿cómo les quedaría? ¿Se acuerdan? Si pensamos en... Concentración de OH por H. Exacto, ¿bien? Tenemos, esta es la ecuación general, y van a ver que siempre va a tener este valor a 25 grados centígrados, ¿bien? Les remarco de que siempre va a tener este valor, ¿por qué? Porque ustedes después, cuando hagamos el resto de los ejercicios de las reacciones ácidos-base en agua, lo van a utilizar mucho a este valor. O sea que yo diría que lo tengan siempre a mano o en mente, porque es un parámetro que les va a servir después en los otros ejercicios, ¿está? Luego les pide que calculen el valor de la concentración de protones y de oxidrilos en una disolución neutra a 25 grados centígrados. ¿Bien? ¿Qué significa que la disolución sea neutra?
Que las Que- concentraciones son iguales. Claro. Bien, Es como que tengo igual esta concentración de protones y oxidrilos, o sea que la carga neta de la disolución sería 0. Bien. Y bueno, después les da los valores para que calculen la concentración de protones en disolución acuosa de una disolución donde la concentración de oxidrilos es de 0,01 molar, una disolución donde la concentración de oxidrilo es 1,8 por 10 a la menos 9 molar, y en ambos casos la temperatura es 25. Entonces, si la temperatura es 25, sabemos que se va a cumplir esta ecuación. ¿Está? La primera, la del primer ítem. Entonces, ahora, bueno, queda poco tiempo. Vamos a hacerlo entre todos, así lo vemos. Directamente lo van calculando con esta ecuación, ¿no? Si la disolución es neutra, estas dos concentraciones son iguales, ¿bien? Si lo pienso como incógnitas, voy a tener que la concentración de protones es una incógnita, ¿bien? Y que la concentración de oxidrilos también es una incógnita. Pero, como sé que es una disolución neutra, la primera que tenemos que hacer, vamos a ver que la concentración de oxidrilos y la concentración de, lo voy a poner protón para ser más rápido, y de hidronio va a ser la misma, ¿está? Entonces, reemplazo esta incógnita en la ecuación y puedo calcular cuánto va a valer X. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí. No conozco la concentración de protones ni conozco la concentración de oxidrilos, pero sé que son iguales entre sí porque la disolución es neutra. ¿Bien? ¿Cuánto les da este valor de X? 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Por 10, bueno, no me salió muy bien el 10, a la menos 7 la concentración. Está. Y en el caso de que la concentración de oxidrilos es igual a 0,010. Si reemplazo en esta misma ecuación, tengo concentración de protones, sería mi incógnita. ¿Está bien? Es lo que no conozco. Por la concentración de oxidrilos, que en este caso es 0,01 molar. Y ya sabemos que este producto nos da 1 por 10 a la menos 14. Bien. ¿Cuánto nos da entonces la concentración de protones? ¿1 por 10 a la menos 12 puede ser? 1 por 10 a la menos 12. Vayan haciéndolo varios para ir verificando, ¿no? A mí me dio lo mismo. Perfecto. En el ítem B, algo similar. Mi incógnita va a ser de nuevo la concentración de protones. En el caso del B, ¿cuánto les da?
Me lo dio en número decimal a mí, no notación científica, no sé si alguno le dio notación. A mí me dio 5,55 por 10 a la menos 6. Sí, está bien. 5,55 por 10 a la menos 6. Bien. Ahí está. Entonces, fíjense que esta constante K-Water les va a servir para conocer la concentración de protones y de oxidrilos en casi cualquier disolución. Acá les dio el dato de la concentración de oxidrilos, pero les podría dar la concentración de protones, ¿bien? Y después también vamos a complejizarlo utilizando los valores de pH. Bueno, acá lo tienen pasado en limpio a la resolución. Y acá está escrito en pH, ¿bien? Profe, Sí. ¿dónde está este ejercicio? Porque en la guía es otro el 4. A ver. Déjenme ver por qué. No está en la guía. Es como para amortizar, porque después ya en el 4 es similar al ejercicio 3. Y después ya el ejercicio 5 hace los cálculos, hace este mismo cálculo, es como para que tengan uno extra. Sí, no lo consideren como 4, es uno así. Bien. Vamos a dejar acá, porque luego ya vamos a empezar a utilizar el del pH y demás.